General, buenos días. Buenos días. Ahí, Buenos días, Vicente. Buenos días, Osvaldo. Un gusto poder saludarles y gracias por la invitación. ahí lo estamos escuchando. Bueno, tenía problemas que lo querían dejar posesionar, no lo querían dejar posesionar. ¿Cómo va ese lío, mi querido general? Bueno, en el Ecuador caótico que vivimos desde la irracionalidad política, todo puede pasar. Todavía no está dicho nada. Hoy recibimos nosotros las credenciales y continuaremos con el ejercicio democrático, legítimo, legal, para solicitar que se cumpla la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero habían procedido a pedir una orden una orden Han pedido medidas, unas medidas cautelares para no dejarlo posesionar. ¿En qué condiciones? Efectivamente, han pedido medidas cautelares, han perdido en la justicia electoral, han perdido en la justicia ordinaria y este es ya un tema eminentemente político. Esperamos que el día viernes, dentro de, insisto, la necesidad que tiene el Ecuador de abrir un diálogo franco, sincero para solucionar los problemas, podamos nosotros cumplir con nuestros electores en función de las propuestas que les hemos realizado en la campaña. Ahora, general, 23 minutos para las 8 de la mañana, 23 para las 8. Ustedes eran 29, ahora son 26. ¿Qué pasó con los 3? Bueno, tal vez seamos menos. Lo que pasa es que deben entender que en el origen de la alianza que se realizó entre el movimiento político Construye y Gente Buena, que es una organización política que nos pidió la posibilidad de participar en estas elecciones, hoy cada uno puede optar en función de sus propios intereses. Ellos que quieren tener una vocería mucho más amplia y nosotros hemos dicho encantados. Nosotros nos mantenemos con quienes venimos desde la vertiente de Construye, quienes vienen desde la vertiente de Gente Buena. Somos 29 en total, pero en dos fracciones, digamos. Una con una vocería que están aproximadamente 7, 8 y el resto somos 18, 19 asambleístas que estamos sólidos y cohesionados en función de los intereses de la agenda, que es lo que más quisiéramos nosotros poder dialogar con el gobierno nacional, que no nos ha dado hasta ahora oportunidad, pero sí quisiéramos hablar sobre el tema de la agenda, que es importante en los dos grandes problemas que tenemos, en economía y en seguridad. Ahora, 22 minutos para las 8 de la mañana, 22 para las 8. Con lo que usted nos dice, nos quiere decir que Construye se va a quedar con 18 asambleístas. Sí, somos 18 de Construye y democráticamente podemos hacer nosotros el tercio que faltaría en la Asamblea Nacional. Con el resto de actores, está Gente Buena, está Suma, está Acuerdo, está algunos otros grupos de asambleístas pequeños que se quedan por fuera de esta gran trinca que aparentemente ya está entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN. Esa trinca que usted le acaba de nombrar, 21 para las 8, apoyaría totalmente al candidato del Partido Social Cristiano a la presidencia, como es el señor ingeniero Henry Cronfle. Bueno, no sé, ellos deben haber llegado a algún tipo de acuerdo en ese sentido. Nosotros nos mantenemos firmes acá. A nosotros no nos preocupan los cargos ni las personas, nos preocupa, insisto, la agenda. A ratos sí relacionamos las personas con los grandes hechos, porque en el hecho está el derecho y en el derecho está el hecho. A nosotros nos preocupa, en lo personal le digo, el gran atraco que le hicieron al Instituto de Seguridad Social de la Policía y estaría dando más poder a muchos que se han inhibido, que ya han tenido la voluntad política, pero que se han inhibido de hacer la presión. Han transcurrido 4 años de la denuncia, 8 años del robo, y eso sigue en impunidad. Hasta ahora no se puede instalar la audiencia de llamamiento a juicio. Entonces, ojalá esos cargos por los que están optando no sea un mecanismo para continuar obstaculizando la justicia. Nos preocupa la impunidad que existe en el país. 95%, Vicente, de los homicidios y asesinatos, que es el delito excepcionalmente doloso en el Ecuador, queda en impunidad. Y no queremos que quede en impunidad el magnicidio de Fernando Villavicencio, porque eso es atentatorio contra la democracia. Y veamos ahora si es que el poder político que están logrando ahora estas 3 agrupaciones tiene esa voluntad de poder esclarecer el hecho. El tamaño del incidente es tan grande que nos debería llamar la atención a todos los ecuatorianos la búsqueda de la verdad. Y así hay muchos otros temas que son fundamentales
para que el Ecuador pueda salir. Por eso, más allá de los cargos, lo que nos preocupa es que no nos puedan comunicar cuál es la agenda, porque ya viene necesariamente una reforma tributaria, necesariamente en un país en donde existe entre 5.000 y 8.000 millones de dólares de déficit presupuestario, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Es verdad. 19 minutos para las 8 de la mañana, 19 a las 8. Estamos conversando con el general Patricio Carrillo Rosero, asambleísta nacional del Movimiento Construye. Pero más allá de todos estos problemas que se presentan, ustedes dentro de la asamblea, o sea, ¿qué seguridad hay en estos momentos? ¿Qué seguridad existe ya de que estos tres partidos políticos se hayan coalicionado? Yo estoy seguro de eso. Los indicios y las evidencias que ellos han presentado, además de los actos que han venido realizando para fragmentar y para dividir a varios asambleístas del resto de movimientos, es evidente. Además, el cierre total de la posibilidad de hablar, porque ni ADN, ni el Partido Social Cristiano, ni, bueno, la Revolución, entendemos que por ahí es muy complicado. Nosotros mismos hemos puesto un dique en función del interés que ellos tienen, que es la impunidad. Entonces, muy complejo, pero el resto de actores políticos no nos han planteado la agenda que está atrás. Nosotros apoyaremos, nosotros somos pro gobernabilidad, pero también somos pro Ecuador y somos indiscutiblemente antimafia. Ahí nos pueden decir radicales. Indiscutiblemente que tenemos que ser radicales, porque si no reconocemos que el Ecuador tiene un gravísimo problema de corrupción, tiene un gravísimo problema mafioso, con políticas mafiosas y con políticos mafiosos que han penetrado en todas las instancias de los tres poderes, muy complicado podemos salir. Y esto no es cuestión de levantar la voz porque nos terminan asesinando como a Fernando Villavicencio. Esto es cuestión de entenderlo como el sistema que es el crimen organizado y el sistema que necesita el Estado ecuatoriano cohesionarse para poder enfrentarlo. Ahora, general, 18 minutos para las 8 de la mañana, 18 para las 8, general Carrillo. En el supuesto escenario de que estas tres bancadas realmente sean mayoría y ponen presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, presidente de comisiones, ¿ustedes no tienen temor de quedarse afuera de alguna de las comisiones o de lograr la presidencia de alguna comisión? No, es que para nosotros nunca ha sido ese el objetivo. En realidad, nosotros estamos concentrados en presentar los proyectos de ley que correspondan. Necesitamos un juicio político al Consejo de la Judicatura, no podemos tener más de esos personajes. Hoy mismo están llamando a gente relacionada con la Revolución Ciudadana para que formule las preguntas, para poner a los jueces que quieren. Si no van a poder la impunidad por el lado legislativo, lo van a lograr por el Poder Judicial. Entonces, si no ponemos nosotros esos mecanismos de fiscalización, bueno, el Ecuador que esté atento. Indiscutible que con esa mayoría y esa aplanadora que tienen de cerca ya de 2/3, que son casi una mayoría absoluta, querrán humillarnos, inclusive poniéndonos en las comisiones que ellos crean. Sin embargo, nosotros nos debemos a los ecuatorianos y en ese tercio ejerceremos las acciones que nos correspondan para poder sacar adelante las leyes que se necesitan. Y no bajo los conceptos que ya los han sacado, como la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio tiene dos principios al menos. El uno, de doble criminalidad. Necesita acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales. ¿Y cuál va a ser la política exterior que tenga el gobierno en ese sentido? ¿O vamos a seguir pensando bajo conceptos errados de soberanía, que únicamente podemos resolver nosotros el problema aquí interno? Segundo, necesita que sea un decomiso anticipado, como lo es en todas partes del mundo. Solo en el Ecuador, bajo el pretexto de que va a ser un mecanismo de persecución política, se inhibió o mejor dicho, sacó una ley de extinción de dominio en el sentido de que sea posterior a una sentencia ejecutoriada. Eso es contra la naturaleza de la región. Por eso es que nos vamos quedando aislados y por eso es que nos vamos quedando solos, sin confianza de los organismos internacionales, tanto de inteligencia, así como otros mecanismos que nos pueden trazar la información de cómo opera el crimen organizado en el país. Entonces, ahí hay muchos asuntos que hay que debatirlos. Nosotros pondremos con firmeza en la Asamblea Nacional nuestros conceptos y buscaremos que el Ecuador, que es el que necesita que estas leyes a futuro corrijan el poder económico criminal que ahora está, sirva para salir de la grave crisis que tenemos. General, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana, 15 para las 8, con el general Patricio Carrillo, asambleísta de Construye, el movimiento Construye. Mire, general, asambleísta, a la Asamblea Nacional
definitivamente, o el Congreso Nacional, que todavía fue Congreso, es para legislar y para fiscalizar. Son las dos prioridades, mejor dicho, son las únicas que tiene la Asamblea Nacional, legislar y fiscalizar. Ante las condiciones que vivimos estos momentos en el país, ¿qué es más importante? ¿Fiscalizar o generar leyes? No, indiscutible que lo principal es la legislación, indiscutible, pero no podemos dejar a un lado el control político. Hay un mecanismo unipartidista con enorme poder que va a querer posicionarse en todo lado, por eso hay que hacer el control político. Pero lo más importante para nosotros son las reformas. Ojalá pudiéramos, en vez de estar debatiendo la posibilidad de los cargos, ojalá podamos estar debatiendo sobre las reformas económica, laboral, de salud, de educación, de seguridad que se necesita el Ecuador. Pero esas reformas, si no llegamos a un consenso y únicamente van con el sesgo unipartidista que ya hemos visto, pues lastimosamente saldrán leyes que no están ayudando, como la ley, por ejemplo, la ley de uso progresivo de la fuerza, que al policía no le da capacidades. El 29 tenemos la posibilidad de que le sentencien 13 años a un funcionario por hacer uso progresivo de la fuerza, sin embargo le estamos reclamando firmeza en la calle. Hay que darle legitimidad a esa acción policial bajo privilegio. La legítima defensa privilegiada es fundamental. Hay que fortalecer instituciones como Fuerzas Armadas, como Policía Nacional, pero hay que fiscalizar otras en donde está el poder económico criminal, como las aduanas, como el SRI, como la UAFE, como mecanismos de las superintendencias, tanto de compañías como de valores. Hay exclusión financiera, hay varios mecanismos, se habla de entre el 8 y el 10% del PIB, es decir, más del 52% de la economía está mezclada con economía criminal, y esto es lo que nos está llevando a un mecanismo indecente, digamos, ante los organismos internacionales, inclusive de cómo funciona nuestra economía. Hay que poner hoy, creo que en debate todos estos temas si queremos solucionarlos, pero hay que identificar cuáles son los actores políticos que operan para la mafia y que retrasan o que no quieren abrir estos diálogos que son fundamentales. Es que allá iba asambleísta, 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 para las 8. ¡Cucú! Porque mira, lo que más hemos escuchado hasta el día de hoy es de fiscalizar al uno, al otro, a Sansón, a los que no son, olvídese, a todo el mundo. Menos de leyes. Y uno de los problemas graves que tiene el país, aparte del financiero, que va de la mano con el de la seguridad, nadie habla de seguridad, nadie habla de una cadena perpetua por crímenes, etcétera, etcétera. Nadie habla de extradición, por decirle algo. Nadie. Simplemente que van a fiscalizar, y no escuchamos eso, mi querido asambleísta. Entonces da la impresión de que se van a dedicar a perder el tiempo en fiscalizar y no a lo que necesita el país. Que los dos son prioritarios, es verdad, pero tienen que ver cómo equilibran, cómo manejan el asunto entre legislar y fiscalizar, más que todo en las circunstancias que hoy vive el país, asambleísta Carrillo. Y nosotros hemos tenido en ese sentido posturas políticas absolutamente pragmáticas. Lo nuestro es un liderazgo colectivo que nace de la interpretación de las demandas ciudadanas. No podemos alejarnos de la realidad. Los ciudadanos lo que quieren es la posibilidad de que a través de los diferentes poderes del Estado se les resuelvan las situaciones. No le interesa si hay pacto entre unos y otros. Lo importante es que resolvamos los problemas complejos. ¿Cómo vamos a resolver, por ejemplo, el tema de economía? Yo creería que el primer proyecto de ley económica urgente que tendrá que pasar por la Asamblea Nacional dirá si el gobierno nacional quiere hacer lo mismo que está terminando este gobierno, es decir, reducir los ingresos, aumentar los gastos y crecer el déficit, o tendrá medidas impopulares indiscutiblemente que tendrán que ser. Pero no nos hemos sentado en una agenda. Jamás a nosotros o a mí como jefe de la bancada me han pedido que nos sentemos a revisar. Quieren incrementar impuestos, quieren agotar y debilitar las reservas internacionales, o quieren presentar proyectos que permitan salidas, como por ejemplo, revisar las tasas de interés, que están lineales, que no le han pedido a la Junta Regulatoria que revise si el interés para un mecanismo de consumo o para otro de inversión y producción puede ser diferenciado. Por ejemplo, no nos han presentado ningún plan que diga vamos en un periodo de tiempo a impulsar las leyes o necesitamos que ustedes impulsen las leyes necesarias para ¿qué?
para que agresivamente nosotros podamos exportar no tradicionales, que hay una gran cantidad de emprendimientos que podríamos apoyar y buscar la inversión extranjera, que es un mecanismo de gestión del Ejecutivo, pero nosotros facilitar con los mecanismos de ley. Entonces, hay varias formas. El tema de la minería legal y no seguir fomentando la minería ilegal, como se ha venido desarrollando y con un discurso antiminero que lo único que busca es enriquecer a los que están con ese discurso, pero en desmedro de la economía del país, que podría tener mecanismos racionales y técnicos. Hay varias formas, pero no sé por dónde se irán. Esos son los vacíos que nosotros tenemos, que son vacíos generados por un silencio innecesario del gobierno. Nosotros estamos aquí justamente con una representación de cerca de 2 millones de ecuatorianos que necesitamos conocer hacia dónde van a caminar. En materia de seguridad pasa absolutamente lo mismo. No interesa tanto ya el nombre de cuál es el ministro, porque los cargos más importantes están abajo, están a quién le van a poner en la UAFE para hacer un seguimiento indiscutiblemente a la economía ilegal, pero un seguimiento técnico, con un plan de investigación. Hay que entender que el crimen organizado es un sistema y el Ecuador necesita también crear un sistema de inteligencia, un sistema de política exterior, un sistema de defensa, un sistema de seguridad ciudadana con los municipios, un sistema que esté ligado a la gestión de riesgos, un sistema que esté ligado al control de la economía. Entonces, hay diferentes formas, pero hay otras prioridades que tampoco nosotros creemos que en este momento de crisis sean las necesarias. Se va a llamar a una consulta popular cuando se puede resolver en la Asamblea Nacional. Y si ya tienen una mayoría, yo creería que hablar de extradición se puede hablar en la Asamblea Nacional sin gastarse $80 millones. Hay tantos temas así que creo que el diálogo es necesario. Y permítame, Vicente, a través de su medio, hacerle un llamado a los voceros del gobierno nacional. Abran las puertas al diálogo. Nosotros estamos esperando que nos convoquen para poder sentarnos y decir cuáles son las salidas y lo que nosotros creemos en función de lo que los ciudadanos también confiaron en el Movimiento Construye. El general Patricio Carrillo, asambleísta nacional del Movimiento Construye. Faltan 8 minutos para las 8, 8 para las 8 en Radio Sucre FM, 95.3 AM, 700 kilociclos, sistema 2080 y todas las redes sociales. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, general. Economista. ¿Qué tal? Muchas gracias, licenciado. Saludos cordiales, mi querido general. Usted es abogado. Oiga, y escuchándole, me daría la impresión de que va a ser mejor político que comandante general de la policía. Muchas gracias, Osvaldo. Un saludo. Al menos en estos momentos y en este frío de Quito me saco una gran sonrisa. Gracias. No, le pregunto seriamente, ¿por qué? Porque le escuché atentamente el diagnóstico. Aquí a usted lo tuvimos en algunas oportunidades presencialmente. Me recuerdo mucho que usted es un hombre de cachitos y todo lo demás, que usted es de la provincia de Tungurahua y todo aquello. Sí. Pero escuchándolo, créame que no sé si reír o llorar. Porque usted hace un diagnóstico de lo que está ocurriendo con la filtración de los elementos, vamos a decir, malos en las instituciones del país, en todo sentido, en todo aspecto. Y lo menciona usted, que fue comandante hasta hace muy poco, comandante general de la Policía del Ecuador, mi querido abogado. Vea, Osvaldo, yo le agradezco mucho la vida profesional me ha llevado a diferentes instancias y yo creo que la preparación que uno tiene en la policía es una preparación excelente. A mí me ha tocado vivir los momentos más complejos en el último quinquenio, al menos desde el terremoto. Yo estuve al frente de todos los operativos para eliminar la minería ilegal, tanto en Buenos Aires como en el oriente ecuatoriano. Desalojamos más de 5,000 mineros en un solo operativo. Estuve al frente de las jornadas de octubre, estuve al frente de la pandemia, estuve al frente de las jornadas de junio. He puesto la cara respecto a los problemas en las cárceles. Hemos detenido y hemos desarticulado mafias que estaban asociadas con economía ilegal en cerca de 40 municipios con la obra pública. Hemos estado atrás del CERCOP, que es un mecanismo de corrupción. Si no limpiamos eso, ¿cómo vamos a dinamizar la economía? ¿Cómo vamos a hacer inversión pública? ¿Cómo vamos a atraer capitales? Se está hablando de una reducción del IVA del 12 al 5% para materiales de construcción y que eso dinamizará la construcción. Ojalá, no solamente sea un mecanismo para que se enriquezcan los constructores, tiene que ser un mecanismo articulado como sistema, con norma, con legalidad, que es los principios que nosotros estamos abordando. Entonces, me parece que eso a mí me ha convertido en una persona más práctica para solucionar los problemas que en
haber hecho de mi carrera profesional una carrera política. Esa practicidad, ¿qué conclusión de manera inmediata saca? Que el problema sigue siendo de la justicia lenta, le falta celeridad a la justicia. Y estaba escuchando también su exposición a propósito de la ley de extinción de dominio. Y usted es abogado. El principio ese de que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, mi querido general. Osvaldo, muchas gracias. Yo no soy abogado profesional ingeniero en Derecho. No, yo soy doctor en Administración Pública. Es un tema distinto. Pero por mi carrera profesional conozco. Sin embargo, yo creo que el Ecuador tiene una debilidad para enfrentar el crimen organizado en materia de leyes. Tenemos cualquier cantidad de leyes, pero para enfrentar el delito común. Hoy estamos frente a una estructura no solamente criminal y delictiva en las calles, estamos frente a una estructura financiera, estamos frente a una estructura legal que deja en impunidad los casos y a una estructura comunicacional que con un liderazgo político ejerce presión en el Ecuador. Por consiguiente, hay que crear un sistema. Nosotros venimos impulsando la Universidad para la Seguridad Ciudadana, para formar peritos forenses. Miren, a nosotros nos retiraron los teléfonos hace 2 meses y no son capaces de llamarnos a decir, vamos a extraer la información de sus teléfonos para ver qué existe en relación al magnicidio de Fernando Villavicencio. Y eso demuestra que no hay peritos en el Ecuador que hagan este análisis forense. Y ahora, ¿cómo se llega con evidencia necesaria al sistema de justicia? Luego tenemos esta pelea entre que el parte policial está mal hecho y el juez no le queda otra opción que ante los vacíos que presentan las demandas técnicas que son parte de la estructura criminal, todo el mundo queda en la calle y la impunidad sigue creciendo. Estos son los aspectos fundamentales que tenemos que resolverlo. Tal vez revisando 2, 3 artículos del COIP, tal vez revisando algunas otras normas. En el corto tiempo que tiene esta Asamblea Nacional también se puede dejar ya en tratamiento legislativo las grandes reformas que necesitamos, tanto al Código Orgánico de la Función Judicial como al Código Orgánico de las Finanzas Públicas. Aquí mucho se ha hablado de leyes prodelincuenciales, mi querido general. Ahora, en su condición de legislador, usted debe estar empapado. Si es cierto esto, yo recuerdo que usted, por ejemplo, apuntó que no era recomendable armar a la población. Pero ahora, en su condición de asambleísta, ¿qué modificaciones puntuales establecería a propósito de estas leyes que tanto se han mencionado son prodelincuenciales? Lo primero, yo diría legítima defensa privilegiada tanto para quien el Estado ecuatoriano le ha entregado un arma. Y se puede ampliar esa posibilidad a fiscales, a agentes de tránsito, a la seguridad privada, sin duda que hay que involucrarlo, pero hay que darle una legítima defensa privilegiada. Para eso necesitamos entrenarle perfectamente a las personas, equiparle, y ese equipamiento pasa inclusive por una cámara personal que grabe el procedimiento y no tener mañana los cuestionamientos de que hubo abuso en términos de derechos humanos para la población por parte de los funcionarios del Estado. Tercero, doctrina de derechos humanos. Y cuarto, reglamento de disciplina y leyes que pongan también límites y fronteras. Esto es fundamental, pero también revisar artículos que permiten que tengan beneficios penitenciarios aquellos que han cometido actos dolosos excepcionales como sicariato, como homicidio, como violación, como peculado. Esos deben estar sin beneficios penitenciarios y debe crearse un modelo indiscutiblemente para el sistema que no existe, un modelo con 3 niveles al menos. Se habla de las barcazas, el principio es el mismo, aislarle a aquellos de alta peligrosidad. Se puede hacer más económico, pero el principio termina siendo el mismo, pero creando un modelo. Tercero, creo que esta rotación, esta puerta que está entre abierta y semiabierta para los criminales y para los delincuentes tiene que cerrarse. No puede haber beneficios para aquellos que por segunda, por tercera y por cuarta vez son reincidentes y peor, insisto, ante delitos excepcionales. Entonces hay varios mecanismos que se pueden ir cerrando, hay varias formas que se pueden ir cerrando, pero se necesita indiscutible la voluntad. La voluntad política hoy va a estar en esta mayoría que ha creado el gobierno nacional, porque pudo haberlo hecho con nosotros. Él decidió hacerlo en función del número únicamente, porque sin duda el número es importante,
pero en una guerra hay otras dos dimensiones que también hay que valorarlas. Entre esas, tiempo, espacio, y cuando no hay ni mucho tiempo ni mucho espacio hay que ser mucho más audaz. El presidente se está jugando por una posibilidad que rápidamente le agote todo su capital político. Nosotros tenemos que defender eso, porque en el 25 sin duda se presentarán nuevamente actores criminales a querer participar en política. ¿Le hubiera provocado por lo menos urticaria a usted, si hubiera estado en el cargo de comandante general de la Policía del Ecuador, el accionar de sus colegas policías con ese individuo que andaba con un matachancho, como se dice popularmente, y habían como 10 policías que lo acompañaban hasta que finalmente se escapó? Mire, el tema, juzgar a los policías me parece que es una incomprensión ciudadana, porque ellos están viviendo ya desde hace mucho tiempo este tipo de presión. En el caso, yo le voy a poner varios casos. El caso Fibeca. En el caso Fibeca, que sucedió en el año 2003, fueron sentenciados buenos policías del GIR en función de que todos debían ser vistos como culpables. Luego tenemos el caso 30S, en donde hubo una enorme persecución. Luego tenemos el caso de los pases policiales, en donde un funcionario secretario terminó en prisión y aquellos políticos que daban esas disposiciones en total impunidad. Luego tenemos el caso El Turi, cuando sentenciaron a 47 policías que querían poner límite antes de las masacres carcelarias. Luego tenemos el caso de Mascarilla, en donde a un compañero le privaron de libertad también en función de que mineros ilegales inclusive destrozaron una unidad de policía comunitaria. Luego tenemos el caso Olmedo, y yo le puedo seguir narrando casos con sentencias de policías. Hay que darle legítima defensa privilegiada en la ley, y eso es parte de lo que nosotros vamos a insistir en la Asamblea Nacional. Ojalá el gobierno nacional entienda esta posibilidad, porque él es el que ha hecho la mayoría con los otros, y puedan ejercer esa voluntad e incorporar en la agenda que ellos hayan planteado esta necesidad. Usted responde, vamos a decir ideológicamente o políticamente, a María Paula Romo, que fue su jefa en su momento. No, nosotros somos, mire, ella fue una ministra de gobierno que en su momento le tocó también enfrentar cosas muy duras, y yo compartí con ella la comandancia de policía, pero luego yo he continuado mi carrera, ella también continúa por otros lados. Sin embargo, compartimos ideales, que es un tema diferente. El Movimiento Construye tiene un liderazgo colectivo. Aquí no hay ni dueños de partido, ni peor dueños de pensamiento. Todos somos libres, todos opinamos y todos tenemos que responder a nuestros votantes. Éxitos en su función como asambleísta, mi querido general. Okay, gracias, gracias Osvaldo, gracias Vicente, un gusto y siempre a las órdenes. Buenos días. Les agradecemos mucho. Muchas gracias al general Patricio Carrillo Rosero.